El gusto de saludar al doctor Telésforo Nava Vázquez, investigador y experto en izquierda mexicana aquí en nuestro país, para platicar sobre este proceso que se vive en Morena de cara a su renovación y lo que representa este conflicto interno que le ha impedido terminar este larguísimo proceso para darle cabeza al partido en el poder. Doctor Telésforo, un gusto saludarlo. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias, muy amable. Platíquenos qué es lo que vemos en este conflicto. Está muy polarizado. La actuación del INE, por más institucional que se ha querido ver, pues parece que el conflicto al interior de estas fracciones está pues saliendo de control. Pero ¿qué es lo que podemos ver los mexicanos en torno a este accidentado proceso de renovación de la dirigencia de Morena? Si queremos entender lo que pasa en Morena, hay que ver de dónde procede Morena y cómo se ha construido, porque ciertamente, como se dice, no es un partido, es una federación de grupitos de interés. Andrés Manuel López Obrador, que era miembro del PRD, llegó un momento en que vio que no podía ya controlar a ese partido y tenerlo subordinado a su proyecto. En ese momento, que fueron los últimos años que estuvo en el PRD, se dio a la tarea de jalar lo más que se pudiera de esas fuerzas y desfondar al partido, lo cual logró muy bien. Hace muy buen trabajo Andrés Manuel. En el momento que vio que ya había aglutinado a lo que se podía, fue cuando pasó a formar Morena. Ese primer momento hay que tomar en cuenta, se lleva a una buena parte del PRD, sea para bien o sea para mal. Ya es gente, personas, grupos que tienen la experiencia que han vivido en el PRD, que ha sido una disputa infernal por el poder. El PRD, si nace en 89, primero en lo que se va consolidando, que enfrentan la embestida de Carlos Salinas, que fue terrible, asesinó a lo largo de su mandato a 300 perredistas para tratar de doblar a su dirigente Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces se llevó más tiempo para que los grupos, como los bejaranos, los chuchos, los amalios, etcétera, empezaran a buscar a toda costa hacerse del poder, pactar con los sectores del PRI para arribar al mismo. Les llevó unos años. En Morena no, ya tienen todo ese hándicap, toda esa experiencia, y con López Obrador empiezan a llegar a ciertos niveles de poder, sea presidencias municipales, sea delegaciones en la Ciudad de México, diputaciones, senadurías. Ese es un primer momento. Segundo momento, cuando Andrés Manuel dice que va a la última batalla, la tercera es la vencida, y si bien anteriormente había tenido el prurito de decir que no iba a dejar su dignidad en jirones cuando rechazó la propuesta de El Baester para apoyarlo, esto para la elección de 1918 cambia radicalmente y acepta todo el apoyo de quien sea. El único requisito es, repito, que lo apoye, que lo ayuden a ganar. Y ahí llega el apoyo del Baester. Suma infinidad de grupitos. Esos son los que están también actualmente en Morena. Entonces ahí vienen los grupos que datan del PRD, algunos que vienen del PRI, esos del PRD vienen del PRI, vienen de la antigua izquierda, etcétera. Y son grupitos de interés que ven la posibilidad de hacerse de poder. Y bueno, obviamente, quien tiene la fuerza, como todo mundo lo sabe, es Andrés Manuel. Él tiene la presencia, tiene la fuerza. Es un político muy, muy hábil, muy pragmático y sabe moverse en los cenáculos del poder, en los resquicios del poder, etcétera. Bueno, finalmente en 2018 ganó. Bueno, pues resulta que se abre ahora sí de par en par el poder. Y lo que se empieza a disputar desde aquel momento con los que llegan al Senado, a la Diputación Federal, a las diputaciones locales, a los gobiernos locales, etcétera, son los espacios de poder. Cada uno de ellos está viendo qué tajada de poder, que quiere decir riqueza, influencia, etcétera. Eso es lo que se está disputando. Y ahorita mismo, como se ha transparentado y está muy claro, los diferentes grandes bloques se preparan para la elección del 2024, pero hay una estación intermedia que es la del 21 y necesitan ir acumulando fuerzas.
como recursos económicos para cuando llegue la final. Por eso, bueno, todo el mundo lo ha dicho, sabe, Mario Delgado es el representante de los intereses de Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, actual secretario de Relaciones Exteriores. Porfirio Muñoz Ledo es el que representa los intereses de la jefa de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que obviamente es una de las principalísimas candidatas para la disputa del 24 y se dice que es la delfina del presidente de la República. Eso es lo que se está disputando. No es el partido en sí, es el aparato electoral. Porque no existe partido, por donde se le vea, no existe partido. No, sus órganos no funcionan como partido, no tienen congresos para discutir políticas, preparar proyectos, etcétera. Están los diferentes grupos armando, como ya he dicho, sus espacios de poder. Eso es lo que se está viendo de manera descarnada. Entonces, pase lo que pase, quede quien quede, no termina ahí la situación, porque pueden ser unos desplazados, sea que ganara Delgado, sea que ganara Muñoz Ledo. No termina ahí la situación. Los que queden en el segundo plano no se van a dar por vencidos y van a reiniciar, van a continuar la lucha para ver si logran reacomodarse para la grande del 24. Y en eso están dispuestos a pasar por todo. Esa película la vimos en el PRD con el PRD. Entonces, que de repente a la que fungía como presidenta de Morena le sacan trapos al sol y que negocios y que todo, ese es y seguirá siendo el pan de cada día. Porque esos grupos no tienen escrúpulos y no tienen límites. Y hasta el momento se ha visto que a pesar de que se dice que el que puede dar un manotazo sobre la mesa y poner orden es Andrés Manuel, porque es el verdadero factotum de Morena y del poder, pues no le han hecho caso hasta el momento. Entonces, bueno, también habría que ver si en cómo se están moviendo las fuerzas, hasta dónde también o más bien en cuál de esas fuerzas está moviendo Andrés Manuel, porque está muy bien como político elegante que diga que él no se mete en nada de eso, fúchila, yo no tengo que ver con esas cuestiones tan pedestres, ¿verdad? De esa disputa por el poder. Claro que sí lo tiene que ver, siempre ha sido. Como jefe de gobierno ponía y quitaba presidentes del PRD a nivel nacional, a nivel local, palomeaba las candidaturas, etcétera, etcétera. Ahora será lo mismo. Y obviamente el presidente está moviendo sus fichas, está placeando a los posibles candidatos del 24 para ver finalmente cuál es el que más se apega a sus intereses, a su proyecto. Que no hay que desligar los intereses de Andrés Manuel con su proyecto político. Son dos cosas muy ligadas. Entonces, eso es lo que está en disputa. Y por eso, repito, el enfrentamiento es muy violento y sin escrúpulos y sin tomar medida de nada. Eso es lo que estoy viendo. Esto sin duda es muy relevante porque parece que en Morena se está confiando mucho en la tendencia electoral que se vivió en 2018. Estas encuestas que nuevamente colocan a los abanderados de Morena como posibles punteros estarían también siendo un factor que no permite ver que tendrían que atender el tema de la dirigencia nacional porque confían, le apuestan nuevamente los candidatos. Agencia Central de Noticias, periodismo multimedia. El respaldo de la figura de López Obrador. Sí, obviamente el gran imán que atrae al electorado a ese voto duro que tiene Morena es Andrés Manuel. Y ese es, digamos, el gran paraguas debajo del cual todos se cobijan. Por eso vemos el candidato Delgado loas al presidente, loas a que van a ser fieles, son los grandes defensores del presidente. Muñoz Ledo abre la boca y dice exactamente lo mismo. Y cualquiera de los otros precandidatos que hubo y candidatos para la disputa de la presidencia y la Secretaría General del PRD dicen lo mismo. Todos son soldados del presidente. Todos son sus fieles que lo van a defender, lo van a proteger.
Bueno, eso es de dientes para afuera. Sabemos, Porfirio Muñoz tiene una viejísima historia y le sabemos todo. Cómo se mueve, su oportunismo, ir a un lado, al rato está en el lado contrario, etcétera, etcétera. Pero lo mismo Marcelo Ebrard. Recordemos, él era brazo derecho de Manuel Camacho, que era el operador político de Carlos Salinas de Gortari. Ellos fueron claves en el fraude de 1988, en el golpeteo sin piedad hacia el PRD, el asesinato de un montón de gentes, el tratar de anularlos en las elecciones de 91, etcétera, etcétera. Tienen vieja historia, es cosa nada más de empezar a recordar. Entonces, ellos saben como se hacía en el viejo PRI, como se hacía en el Imperio Romano, donde se vea, es que todos dicen ser fieles del gran monarca, del emperador, del señor presidente. Todos están para cuidarlo. Eso es lo que estamos viendo que manifiesta cada uno de ellos. Bueno, ya cuando uno de ellos tenga el poder, ya se verá que va a adquirir alas propias. El presidente pensará que pongo a fulano o a mengana y yo lo voy a manejar. Nada más recordemos que eso pensó Luis Echeverría de López Portillo. Nada más López Portillo se sentó en la silla presidencial, descubrió todo el poder que tenía y mandó a las Fiji de supuestamente embajador a Luis Echeverría y se deshizo de él. Entonces, así, esa es la realidad, Pues es un tema muy interesante, sin duda es realmente muy, muy relevante para la vida política del país y si nos lo permite, doctor Telesforo Nava, volverlo a contactar para ver un poco más ampliamente cómo se están moviendo precisamente las diversas figuras políticas de cara a la elección de 2021, que es en realidad lo que quita el sueño tanto a los grupos que ya están en el poder como a la oposición. Vemos también ahí un papel de la oposición, pero nos gustaría analizarlo de manera un poquito más amplia y si usted nos lo permite, cuadramos nuevamente agenda y nos volvemos a comunicar. Claro que sí, sería bueno tocar lo de la oposición, que casi no hay oposición. Esa es la gran ventaja de Morena y de López Obrador. El PRI quedó hecho polvo y buena parte se lo va a tragar Morena. El PAN no encuentra su alma, anda como muerto viviente. Bueno, el PRD es un epifenómeno y los demás. Pero los que sí pueden armar una fuerte oposición es el gran sector empresarial y sobre eso está trabajando. Pues si le parece, ese es el tema de nuestra próxima conversación y la agendamos. De acuerdo, muy bien, gracias, es muy amable. Gracias al doctor Telesforo Nava Vázquez, él es investigador y experto en izquierda mexicana aquí en Agencia Central de Noticias. Agencia Central de Noticias, periodismo multimedia.